¿Qué tal, amigos? Quiero darles una cordial bienvenida en esta hora a este repaso de lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lección número 5 para el 31 de julio del año 2021. Y el título de esta lección se llama Venid a mí. Y antes de arrancar, ¿sí?, al repaso de esta lección, en primer lugar quiero darles a todos una bienvenida, esperando que cada uno de ustedes esté gozándose en esta hora en la palabra de Dios. Y quiero invitarles para que también, antes de abrir la palabra de Dios, tengamos una palabra de oración. ¿Les parece? Quiero invitarles para que cierren sus ojos y inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre amoroso, eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, porque sin duda en ti encontramos paz, y no una paz como el mundo la da, sino una paz completa en la que podemos nosotros regocijarnos, en la que podemos gozarnos, en la que podamos tener esperanza, en la que podamos hacer a un lado cada una de nuestras preocupaciones, angustias y sufrimientos. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, que quite todo ruido de nuestra mente y que nos habilite con poder para poder entender y comprender cada una de tus palabras, Señor. Perdona nuestras faltas. Danos, oh Padre, salud. Danos, Padre eterno, también trabajo, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Venid a mí es el título de la lección número 5. Venid a mí. ¿Ya? El versículo de memoria es un versículo por demás interesante, un versículo que casi todos los que estudian la palabra de Dios se lo saben de memoria. Se encuentra en el versículo capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, al libro de libros, y veamos qué dice la palabra de Dios. Dice en la última parte, se centra todo, es el punto central de la lección. Dice el versículo 20, enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otras versiones dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y estimados amigos hermanos, al hablar del descanso en Cristo, es imprescindible acudir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, a los capítulos 28 al 30. Vale la pena analizar detenidamente el texto para comprender cuán abarcante es el descanso que nos ofrece hoy el Señor Jesús, ¿verdad?
Y en esta hora vamos a considerar en este estudio 5 puntos. Número 1, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número 2, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Número 3, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Número 4, porque mi yugo es fácil. Y por último, y ligera mi carga. Estos 5 puntos vamos a considerarlos en esta hora. Y vamos a entrar primeramente con una pequeña introducción. ¿Quién de vosotros, quién de ustedes, quién de nosotros no se ha sentido sobrecargado a veces? No tanto por el trabajo en sí, sino por la carga y fatiga que nos trae la vida. Jesús nos dice que Él sabe lo que estamos pasando y que puede ayudarnos, ¿verdad? Claro, si nosotros se lo permitimos. Y surge una pregunta en esta hora: ¿cómo podemos experimentar el descanso del que habla Jesús? En los momentos siguientes podemos compartir lo que aprendimos sobre descansar en Cristo y su cuidado, ¿verdad? Vamos al primer punto de esta lección. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Sí, la invitación es para todos. No es solamente para un grupo selecto de personas. Esta invitación que hace Jesús es para todos. ¿Quiénes todos? Todos los que están trabajados y cargados principalmente, ¿verdad? ¿Y cuál es la promesa? La promesa de Jesús es que nos hará descansar. ¿Te gustaría a ti descansar de esos sufrimientos, de esas fatigas, de que en la noche no puedes conciliar el sueño, de que en el día vives angustiado, angustiada por el estrés, que por la falta de dinero, por la crisis económica que vive el país, por la crisis de salud que vive este país y el mundo? ¿Te gustaría a ti aceptar esa promesa de Jesús? A la luz del contexto inmediato de esta cita, que se encuentra ahí en el capítulo 11 del libro de Mateo, el Señor nos dice: el Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo quiere revelar, ¿verdad? A la luz del contexto inmediato de Mateo 11:27, podemos deducir que la capacidad de Jesús para dar descanso se basa, en primer lugar, en su amor. En segundo lugar, en su divinidad. Pero también en la estrecha relación que tiene Él con el Padre, es decir, en su unidad con el Padre. El descanso que Jesús ofrece no es automático e incondicional, solo tiene una sencilla condición. Y esa condición es: venid a mí. Venid. ¿Te atreverías a venir a Jesús? ¿Aceptas hoy su invitación? ¿Qué necesitamos para ir a Jesús? Necesitamos por lo menos 2 cosas. La primera es la más fácil.
sentirnos trabajados y cargados. Número 2, sentir la necesidad del descanso. ¿Verdad? Número 1, sentirnos trabajados y cargados y sentir la necesidad de descanso. Número 2, consiste en renunciar a tener el control sobre nuestras cargas y llevárselas a Jesús para que Él se ocupe de ellas. Muchos de nosotros hemos llevado nuestras cargas durante mucho tiempo. No hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Quizás porque no conocemos sus promesas, quizás porque no le conocemos, quizás porque por muchas cosas. Pero hoy Jesús nos hace una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos al siguiente punto, estimados hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Recuerden que estamos en el punto central del capítulo 11, ¿verdad? Donde vamos a encontrar el punto central de esta lección, ¿verdad? Ahí, a partir del versículo 28, ¿verdad?, hasta el 30. En esos 3 versículos se centra el tema de esta lección, la número 5, venid a mí. Entonces vamos al siguiente punto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo. Todos los que se dedican al campo, sin duda saben o conocen la palabra yugo. El yugo se colocaba sobre los hombros de los animales y eso les permitía realizar su trabajo con un mejor esfuerzo para labrar. Sin embargo, este yugo limitaba al animal, pues ya no era libre de hacer lo que él quería, sino que estaba sometido a aquel que lo había uncido. Al colocar sobre nosotros su yugo, Jesús hace que nuestras cargas sean más fáciles de llevar, ¿verdad? Por eso él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Al colocar sobre nosotros su yugo, Jesús hace que nuestras cargas sean fáciles de llevar. Por otro lado, cuando aceptamos su yugo, nos sometemos a la voluntad de Jesús y aprendemos a obrar como Él desea que lo hagamos. ¿Qué aprendemos? Aprendemos, ¿verdad?, cuando nos sometemos a su voluntad, esa es la condición, a obrar como Él desea que lo hagamos, ¿verdad? Al llevar el yugo de Cristo Jesús, nos convertimos en sus colaboradores. ¿Cómo? Al llevar el yugo de Cristo Jesús, nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos que realizar, o tenemos un trabajo que realizar con Él y para Él. Ellen G. de White, en su matinal Hijos e Hijas de Dios del 15 de marzo, miren lo que dice. Solamente estáis seguros cuando en perfecta sumisión y obediencia nos relacionamos con Cristo. ¿Cómo? Aquí la palabra que nos debe
de llamar la atención y que utiliza Elena G. de White es que habla de una perfecta sumisión y obediencia, ¿verdad? Si nosotros nos sometemos de una manera perfecta y somos obedientes al relacionarnos con Cristo, sin duda estamos seguros. Ya el enemigo de las almas no nos va a estar constantemente tentando, ¿verdad? Porque sabe que nuestra agenda, nuestra vida está en manos del Señor. El yugo es fácil porque Cristo lleva el peso. ¿Te gustaría que Cristo llevara el peso de tus sufrimientos, de tus angustias y temores de esta vida? Claro, a todos nos gustaría. Al levantar, dice Elena G. de White, la cruz, la carga de la cruz, se convertirá en liviana, y esa cruz es para nosotros una garantía de vida eterna. Es el privilegio de cada cual seguir alegremente a Jesús, ¿verdad? Vamos al tercer punto en esta hora, estimados amigos y amigas y hermanos, hermanas. El tercer punto es que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El carácter de Cristo debería ser imitado, ¿verdad? Debería ser imitado por todos nosotros. El carácter de Cristo debería ser imitado por todos nosotros. Dice que soy manso y humilde de corazón. Cuando somos humildes y mansos de corazón, sin duda nuestras cargas se ven livianas, y como resultado hallaremos descanso para nuestras almas, ¿verdad? Para nuestras almas. Dice Jesús que soy manso, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallarán descanso para su alma. Al igual que se dice en Moisés, quiero invitarles para que vayamos al libro de Números, para que vayamos a la Biblia, al libro de Libros, al capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Al igual que se dice de Moisés, aquí en Números 12:3, la Biblia expone que Jesús era manso. ¿Cómo es eso? Quiero invitarles para que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice: yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Lo ruego en esto por la bondad y la dulzura de Cristo, dice. Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde. Ese es el carácter que cada uno de los hijos de Dios debiera tener: humildad, ¿verdad? La palabra humildad tiene que ver, en primer lugar, con nuestro carácter, ¿verdad? En segundo lugar, tiene que ver con el sometimiento voluntario, ¿sí?, a Cristo. Con el que seamos mansos,
mansos. ¿Verdad? Hay una promesa muy especial para todos aquellos que son mansos. ¿Verdad? En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, dice Pablo, ahí en Gálatas 5:22. Vamos rápidamente, Gálatas 5:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Todos los creyentes, por lo menos todos los creyentes, también los no creyentes, deben actuar con mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre. Vamos a ver otras citas que nos auxilian, que nos dicen la importancia de la mansedumbre. Quiero invitarles para que vayamos a la epístola de Colosenses, al capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Todas estas características, sin duda, son muy importantes. Pero una de las características más especiales que tenía el Señor Jesús es su mansedumbre, dice. El versículo dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Y hallaréis descanso, ¿verdad? Así que, estimados amigos y hermanos, Jesús no era manso y humilde porque fuese incapaz de responder con contundencia a sus adversarios, y sí que tenía. Actuaba con amabilidad y nunca se imponía a la fuerza. Esta actitud llegó a ser el punto culminante cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado, ¿verdad? Otra cita más la encontramos ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos rápidamente, estimados amigos, a la Biblia. Tengamos a la mano nuestras Biblias, ¿verdad? Sin nuestras Biblias es como si estuviéramos desarmados, ¿verdad? Tenemos que decir siempre un escrito está. Dice el versículo 8 de Filipenses 2: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Con este acto se convirtió en nuestro Salvador, el único capaz de librarnos de la carga del pecado, aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para nuestras almas. Vamos al cuarto punto. Porque mi yugo es fácil, ¿verdad? Nuevamente vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, donde se centra el punto central de nuestra lección. Porque mi yugo
es fácil. Mi yugo es fácil, ¿verdad? No es un yugo que aprisiona, no es un yugo que esclaviza, sino todo lo contrario. No es un yugo pesado, no es un yugo que nos limite en nuestra libertad, ¿verdad? Es un yugo que nos permite conocer la verdad, que nos permite conocer el camino y que nos promete vida eterna en Cristo Jesús. El yugo se usa frecuentemente para ilustrar un estado de esclavitud o sometimiento a otros. En este contexto encontramos yugos difíciles de llevar y que nos esclavizan, como por ejemplo el de la circuncisión practicado por los judíos hoy en día todavía. Vamos al libro de Hechos, donde nos ilustran todo esto, ¿verdad? El libro de Hechos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 15, versículo 10. Vamos rápidamente. 15:10. Entonces, pregunta Pablo, ahí en Hechos 15:10, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O el de la salvación por las obras, ¿verdad?, que se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo: bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, una tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. El yugo que promete Jesús a cada uno de nosotros, repito, no es un yugo que nos esclaviza, sino es un yugo que nos libera de nuestras cargas, que nos permite llevar una vida con fe, con esperanza, ¿verdad? En contraste, Jesús nos habla entonces de un yugo fácil de llevar. Este yugo es un símbolo de la ley de libertad, en la cual nos habla Santiago ahí en el capítulo 2, versículo 12. Cuando entendemos correctamente su función, los mandamientos de la ley de Dios no son gravosos, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan ahí, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Cuando la justicia de Jesús nos cubre y caminamos unidos a Él, Él nos sostiene, Él sostiene nuestros pasos tambaleantes, nos levanta cuando caemos y nos ayuda a andar en el camino de la justicia, ¿verdad? Vayamos al último punto de la lección, no sin perder nuevamente el punto central de la lección, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28, en este caso el versículo 30, y mi carga es liviana, mi carga es liviana. El yugo se colocaba sobre los dos animales. Este permitía repartir el esfuerzo. En un momento determinado, si un animal estaba débil, el otro suplía esa debilidad con su fortaleza. Jesús es sin duda, o sin lugar a dudas, la parte fuerte de la yugada. Podemos confiar plenamente en Él, pues hace ligera la carga
para nosotros. También es un ejemplo para nosotros, al igual que Jetro enseñó a Moisés a repartir las cargas, ahí en Éxodo 18, 13 al 22, la Biblia nos indica sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir la ley de Cristo. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a estas últimas citas, ahí en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 6, 22. Es Gálatas 6, 2, perdón. Sobrelleven los unos las cargas de otros y cumplen así la ley de Cristo. Es hora que nosotros aprendamos de Jesús a ser humildes. Es hora que nosotros sobrellevemos las cargas de otros, ¿verdad? Es hora que nosotros cambiemos nuestra mente, nuestro corazón, y podamos también hacer partícipes de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con toda la gente que está en nuestro medio, ¿verdad? Así cumplimos la ley de Cristo. Llevar las cargas significa también restaurar al que cae, ayudarlo en las dificultades, apoyarlos a otros en sus tareas. Compartir la carga es una actividad propia, ¿verdad? No solamente en la forma individual, sino es una actividad principalmente de la iglesia ordenada por Dios, que requiere mansedumbre y produce compasión. Así debiera ser el carácter de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? Debe haber mansedumbre, debe ser una iglesia que produce compasión. Dice Elena G. de White, ahí en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, donde habla acerca de Mateo 12, 29. Vamos rápidamente a esa cita, Mateo 12, 29. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podría saquear su casa. Interesante esta cita, pero un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque está hablando de la casa de un hombre fuerte que se pretende saquear sus bienes, ¿verdad? Para poder robarle, se necesita atarlo, ¿verdad? Solo así podrá saquear su casa. ¿Qué dice Elena G. de White al respecto? Llevar el yugo con Cristo significa trabajar de acuerdo con sus directivas. ¿Qué significan sus directivas? Pues de acuerdo a su carácter de él, ¿verdad? Ser copartícipe con él en sus sufrimientos y esfuerzos en favor de la humanidad perdida. Significa ser sabio, instructor de almas. Seremos lo que permitamos que Cristo nos haga en estas preciosas horas del tiempo de gracia. La clase de vasija que lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser moldeados del tiempo que dediquemos a Cristo Jesús. Debemos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar
sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina, dice Elena G. de White. Terminemos, estimados amigos y hermanos, esperando que hayamos cumplido con el objetivo, con el propósito de esta lección. Quiero cerrar con esta reflexión. Como una pregunta. ¿Puedo reflexionar esta semana sobre la idea de ser manso y humilde de corazón? Es bueno para la autoestima de la persona, sin duda. Y deberíamos sentirnos bien con nosotros, en especial aquellos que luchan con sus propias dudas o con su carácter, o cualquier duda de cualquier índole. La cruz y lo que ésta representa nos ayuda a entender lo que Jesús quiere decir sobre ser manso y humilde. O sea, en la presencia de la cruz, la mansedumbre y la humildad son las únicas actitudes que deberíamos tener. Yo te quiero invitar, estimado amigo, amiga, hermana y hermano, y a todos los que nos vienen escuchando, a que acepte la invitación de Cristo y descanse cada uno de ustedes en sus promesas. Que el Señor les bendiga abundantemente, y sobre todo que les prospere no solamente en lo material, sino también en la salud y en lo espiritual. Hasta pronto.